Se ve, ¿no? ¿Ve mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, empezaremos entonces, ¿ya? Bueno, la clase de tumores es un poco árida, un poco compleja. Básicamente para el diagnóstico, en nuestro caso generalmente lo hace el dermatólogo. Ustedes saben que la dermatología es una especialidad médica. Entonces, trabajamos en conjunto con ellos. Ellos hacen el diagnóstico con los aparatos, básicamente. Ellos usan un dermatoscopio. En el dermatoscopio, más o menos es una lupa, son lupas de aumento que tienen la propiedad de ampliar la imagen y aparte tienen haces de luz de diferentes tonos que les acerca a cierta aproximación en el diagnóstico. Ustedes deben saber siempre de que la única forma de hacer un diagnóstico definitivo en cuanto a tumores es mediante el estudio histopatológico. O sea, tienen que enviarse siempre al patólogo para que haga un examen exhaustivo de la tumoración y si es tumores malignos o premalignos, siempre ver los bordes, que los bordes quirúrgicos estén libres. En cuanto a la cirugía plástica, ustedes saben que es una especialidad quirúrgica que tiene, su sustento en tres pilares fundamentales. Uno, que es el conocimiento preciso, exacto y exhaustivo de la anatomía, especialmente la anatomía topográfica. También la descriptiva, pero es fundamental la anatomía topográfica. En segundo lugar, es el uso de la técnica traumática. Y en tercer lugar, entender que estamos trabajando con tejido vivo. Por lo tanto, la manipulación toda cirugía es un trauma. Por lo tanto, procuramos que este trauma sea lo menor posible. Y para eso, pues, se necesitan, primero, ya estamos hablando de la técnica traumática, el uso de instrumental adecuado, instrumental fino, utilizarlo solamente de la forma más necesaria posible, porque en cada pinzamiento que se haga, si esta se hace con mucha presión, estamos lesionando células, estamos necrosando células. Eso finalmente se va a traducir en un mayor componente inflamatorio y por lo tanto más cicatriz, y lo que va a resultar son cicatrices inestéticas o cicatrices no deseadas, incluso hasta cicatrices hipertróficas o cicatrices queloides. Las suturas simple y llanamente se usan para aproximar los bordes, no es para juntarlos a la fuerza. Por lo tanto, eso es importante que lo tengan en cuenta. En cualquier cirugía debe hacerse eso. Y finalmente, el uso de material que no sea, digamos, muy reactivo, o sea, que sea lo menos reactivo posible, que no produzca reacción inflamatoria. ¿Entendido? Y también puedes hacer incisiones precisas, que no haya, digamos, doble o triple incisión, que al final va a aumentar la cicatrización o la destrucción de las células también. Entonces, como médicos tenemos la obligación primero de no hacer daño. Esto implica un alto conocimiento ético y científico y tecnológico. Por lo tanto, esto es vital e importante para todo el quehacer médico, para todas las especialidades. Si yo soy honesto
y no estoy bien preparado, pues busco a alguien o lo derivo a un paciente al médico que tenga más conocimiento del caso. En cirugía plástica también esto es muy importante, porque con el grupo en la mañana vimos con mi grupo de práctica un paciente que fue atendido en otros lugares y hemos visto cómo las secuelas cicatriciales que dejan las intervenciones previas limitan las posibilidades de tratamiento reconstructivo y pueden conducir a un resultado no deseado. En cuanto a cirugía plástica, también procuramos siempre ir para solucionar un problema de las soluciones más simples a las más complejas, gradualmente. Esto se llama una solución en escalera, o sea, vamos subiendo de complejidad. Hay otro enfoque que es el enfoque en ascensor, que implica esto que uno hace la cirugía directamente, por ejemplo, busca una solución más compleja, y el otro es con el tipo de brújula, diríamos, donde uno trata de compatibilizar el tratamiento que se le va a dar con las necesidades del paciente. Entonces se discute con el paciente las posibilidades quirúrgicas que podría haber y se acuerda lo que conviene a ambas partes, que el paciente esté contento con los resultados y el cirujano también. Todo esto busca dejar la menor secuela posible, pero siempre buscando primero poniendo en primer lugar la función y después la parte estética. Siempre hay que pensar que la belleza se halla en las cosas más simples de la naturaleza y también estar consciente de que vivimos en un mundo donde también hay otros seres vivos, otros seres semejantes a nosotros, otros seres vivos, tanto en el reino animal, reino vegetal, e incluso ya ahora se considera estos seres vivos a los minerales. Entonces tenemos que respetar a todos esos y convivir de la mejor forma posible, sabiendo o teniendo en cuenta de que es el único, digamos, domicilio que tenemos, que es la tierra. Tenemos que cuidarlo, tenemos la obligación de cuidarlo para entregar a las generaciones siguientes en las mejores condiciones posibles. Dicho esto, vamos a pasar directamente a la parte de tumores. Ustedes saben que tumores existen tanto benignos como malignos. Felizmente, la gran cantidad de tumores, la mayor cantidad de tumores son de tipo benigno. De entre los tumores malignos, que son menos frecuentes, también hay que tener en cuenta que también, felizmente, el tumor maligno de áreas periféricas, o tumores periféricos, son los menos frecuentes, ¿no? Entonces, de esa parte tenemos ventajas, pero eso no quiere decir que no debemos tomar las previsiones del caso. En cuanto a los tumores cutáneos benignos que vamos a encontrar, tenemos el más frecuente es la verruga seborreica o llamada también queratosis seborreica. Como ustedes están viendo acá en el título, son tumores epidérmicos que básicamente se localizan a nivel de la epidermis. Y son estas lesiones, como ustedes ven, ¿no? Diferentes tamaños, diferente forma. Y característica principal es que tienen verrucosidades, o sea, son como unas verrugas, y hiperkeratosis, como ustedes pueden ver. El color puede ir desde un pardo claro hasta un pardo intenso, también como se puede ver en la imagen. Y como todo tumor benigno, pues tiene ciertas características benignas. Por ejemplo, los bordes son nítidos, ¿no? A pesar de que son de diferentes tamaños, son bordes nítidos. Y si uno examina, va a notar que no está, digamos, adherido a pernos profundos. Acá una vista más con mayor aumento, ustedes notan borde nítido, no está fijado a pernos profundos y aunque la superficie es verrucosa, como ustedes ven,
¿ya? Y hay áreas de hiperkeratosis, esos puntos blancos. El nevo epidémico verrucoso también es otro tipo de lesiones. Son similares a la anterior, sino que en este caso ya están alineadas siguiendo las líneas de Blasco, ¿no? Y se interrumpen siempre en la parte central, o sea, casi sigue una metámera. También se caracteriza por verrugas y queratosis, igual que la anterior. La diferencia es que están alineadas, no están como hemos visto acá, todas distribuidas irregularmente. También tenemos acá el nevo epidérmico verrucoso inflamatorio. Es un tipo de lesión que se caracteriza por presentar máculas, ¿ya? Verrucosidades, pústulas, o sea, áreas con pus y áreas de necrosis, y algunas escamas o descamación. Se ubica, como ustedes ven, también siguiendo la línea de Glasgow y se encuentra cerca, pues, en las zonas glúteas, ¿ya? Como pueden ver acá. Hay bastante prurito, bastantes, digamos, molestias en ese sentido. Y estos a veces también pueden hacerse, digamos, formar pústulas, ¿no? Como acá podemos ver. Acá podemos las características. Por ejemplo, la descamación periférica, el eritema, ¿ya? Áreas de pus, como ustedes ven acá, puntos de pus, y áreas de necrosis, donde se ven esta costa oscura. No tiene tampoco una causa específica de producción, ¿no? No está establecido por lo menos. El nevo de Becker o nevo epidérmico pigmentado piloso son máculas, como ustedes ven, pigmentadas. Pueden tener vellos y se localizan pues en la parte baja del tronco posterior, en el tórax también, en la espalda, y puede aparecer en adultos jóvenes. Tiene cierta relación, aunque no hay una causa específica, pero tiene cierta relación con la exposición al sol. Y la lesión, como ustedes ven, es una lesión hipercrómica, podemos decirle, ¿no? O discrómica o hipermelanosis. El acantoma de células claras es una lesión nodular, como ustedes notan. No tiene una causa específica, siempre tiene sus bordes delimitados. En este caso es un color fresa. También, como ustedes notan, tiene cierta humedad. En este caso, repito, el diagnóstico siempre tiene que ser histopatológico. Bien. El nódulo doloroso de la oreja. Este es un queratoacantoma que se parece al nódulo doloroso de la oreja. En este caso, esta lesión, el queratoacantoma, como ustedes notan, es una lesión nodular, cuya característica principal es que tiene como un tapón córneo en la parte central. Tiene mucha relación con la radiación ultravioleta, la radiación solar. En algunos casos, espontáneamente pueden desaparecer, pero en otros casos no desaparecen y persisten. También algunos lo consideran que es una lesión premaligna. Y por lo tanto es mejor retirarlo, ¿no? Esta lesión, el acantoma fisurado, es similar a la anterior, con la diferencia que tiene una fisura producido por factores mecánicos como el apoyo del brazo de las gafas, ¿no? Tiene una zona fisurada, como ustedes ven. El tumor sería todo esto, como ustedes notan, pero tiene una fisura central. Y tiene pues el color es también rosa pálido, puede tener incluso algún exudado en la lesión del pliegue.
Acá tenemos más o menos cómo es el mecanismo de producción. Entonces, a veces las personas mayores, generalmente donde se presentan más, tienen unas gafas muy, muy pesadas. Entonces, esto al usarlo permanentemente puede producir esa fisura. También en la epidermis podemos encontrar tumores pilares y sebáceos. Por ejemplo, en esta tumoración es un quiste epidermoide. Como ustedes notan, es de superficie muy, muy, muy uniforme, regular. Tiene acá unas telangiectasias, producto de, más que otra cosa, es producto de la tensión que tiene en su contenido. Y su contenido es de sebo, ¿no? Es un material blanquecino, de mal olor. En algunos casos se puede infectar. En otros casos, incluso han tenido, digamos, cuando se hace la cirugía, como la piel es tan delgada, puede haber una necrosis. Por eso a veces es mejor evacuarlo y después retirar el sobrante. También es el llamado, mal llamado quiste sebáceo, ¿no? Las lupias o también quistes tricolémicos, como ustedes ven, es similar al anterior, pero que está ubicado en piel cabelluda y por lo tanto tiene cabellos o pelos. Y puede también variar de tamaño, desde un guisante, o sea, como una alberja, hasta un huevo, ¿no? También su tratamiento es quirúrgico y retirada nada más. Felizmente en esta zona es poco visible la cicatriz residual. También las grandes sebáceas pueden acumularse, como ustedes ven acá, formar pápulas dérmicas de contenido sebáceo, múltiples, como se nota. Se llaman los granos miliares porque son numerosos. Como ustedes ven, son pequeños nódulos blanquecinos, superficiales, también están ubicados en la epidermis. Pueden aparecer incluso en un recién nacido, ¿ya? Y generalmente se presentan en la cara o en zonas de piel laxa. ¿Y esto es por qué se produce? Porque al obstruirse los túbulos de desembocadura de las glándulas sebáceas, el sebo se acumula. Pueden desaparecer espontáneamente después de unos días, unas semanas, ¿sí? Y, como les digo, pueden presentarse en recién nacidos, en adultos y en jóvenes. Y se localizan pues en las zonas de piel laxa, cerca de los párpados, cerca de la nariz. Tampoco se ha establecido una causa específica, ¿no? Los tricoepiteliomas son también pápulas dérmicas, como ustedes notarán, pápulas, ya que se ubican, como ustedes ven, en la nariz, en las mejillas, en las barbillas, básicamente en la cara, en los surcos nasogenianos, nasolabiales también. Pueden ser múltiples y tienen un cierto componente hereditario. Y aparecen a partir de la infancia o también pueden aparecer en la adolescencia. Pero son pápulas que van acompañados de dilatación de unos vasos. En los pacientes mayores puede aparecer este tipo de adenomas sebáceos seniles. Son pápulas dérmicas que se presentan generalmente en zonas expuestas al sol, como en este caso la frente, ¿no? Y por lo tanto se ha vinculado a la acción de los rayos ultravioleta, la radiación solar, etc. Y como notan ustedes, son pequeñas formaciones amarillentas y lo típico y característico es que tienen zonas umbilicadas, ¿no? Acá vamos a ver una vista de más cerca. Por ejemplo, acá hay unas zonas deprimidas, son típicas de estas lesiones. Su contenido, como repito, es sebo. Esto es una lesión
que se llama nevo sebáceo de Jadasson, ¿no? Es una lesión congénita. Inicialmente, como ustedes notan, tiene un color naranja, parduzcos, no, son nódulos, pero con el paso del tiempo estos pueden producirse verrucosos, se ponen más oscuros. Algunos lo consideran como una lesión benigna, pero la mayoría está de acuerdo en que es una lesión premaligna, precursor de algún carcinoma vasocelular. Por lo tanto, se recomienda su retiro lo más pronto posible. Como ven, esto está localizado en piel cabelluda, ¿no? Y aparece en la infancia. Por eso es mejor retirarlo lo más pronto que se pueda. Así como las glándulas sebáceas pueden producir tumoraciones, también las glándulas sudoríparas, cuando se obstruyen los conductos de desembocadura, pueden formar tumoraciones, como en este caso si se llaman siringomas. Son pápulas dérmicas, ¿no? Como ustedes notan, que se localizan en zonas que tienen bastantes glándulas apócrinas. Por ejemplo, en la zona de los párpados, en las axilas, en el tórax, en el cuello. Y pueden tener un tamaño de 1 hasta 3 milímetros aproximadamente. Por lo tanto, hay que procurar siempre mantener higiene para que no se obstruyan los conductos excretores de estas glándulas para que no se produzcan estas lesiones. Entonces, el tratamiento puede ser un peeling o puede ser de diferentes tipos de peeling que existen, ¿no? El poroma encrino también es una lesión nodular, como ustedes notan, cuya característica principal es que tiene este halo de queratina. Ya es típico de estas lesiones. ¿Por qué es importante esta lesión? Porque hay que hacer un diagnóstico diferencial con el melanoma acrómico maligno. En nuestro medio hemos visto de que los melanomas tienen frecuencia de presentarse en las zonas sacrales, o sea, en las zonas distales, planta de los pies, palma de las manos. Entonces, cuando aparecen estas lesiones, es mejor hacer un diagnóstico diferencial. Como ustedes notan, son tumores solitarios, ¿ya? Y como se localizan en las plantas de los pies, cerca de los talones. Y también hay que hacer un diagnóstico diferencial con un botriomicoma o con un melanoma maligno acrómico. No hay una causa específica, por lo menos no se ha establecido una causa específica. Una vista además más próxima, este es el halo de queratina del que les hablaba, típico del poroma encrino. También tenemos que ver que hay tumoraciones nodulares que se presentan, como ven, en la piel cabelluda, especialmente en personas mayores, que son los cilindromas. Ya, estas aparecen en la piel cabelluda y dan un aspecto a la superficie de la piel cabelluda como si estuviera abollado, ¿no? Y en estos casos son tumores con superficie lisa, nódulos de color rosa o a veces naranja. Y como todo tumor benigno, tampoco se adhiere a planos profundos. Ya llegando a las zonas más, digamos, más profundas, estaríamos viendo los tumores de tejido conectivo. O sea, ya estamos pasando de la epidermis a la dermis, ¿no? Y uno de los tumores más frecuentes es este histiocitofibroma. Como su nombre lo dice, fibroma, ya tiene una consistencia más dura. Son lesiones nodulares que pueden medir entre 5 a 6 milímetros de diámetro y se localizan en las extremidades inferiores. Y algunas zonas pueden tener ese aspecto de hipercrómico
y en algunos casos puede ser más rosado, como vamos a ver acá. En este caso es lo mismo, pero ya tiene otro aspecto, ¿ya? Pero siempre es una lesión nodular. Se le atribuye que se puede presentar por causas mecánicas o traumatismos mecánicos, ¿no? Igualmente el cuerno cutáneo o el fibroqueratoma digital adquirido también se presenta de esta forma, ¿no? Como tumoraciones verrucosas en su extremo con hiperkeratosis. Y se presentan en los dedos de las manos y de los pies. Puede también presentarse en las palmas, pero es menos frecuente. Entonces, como ven ustedes, es una tumoración única y la superficie es verrucosa. Tiene relación con factores mecánicos, o sea, traumatismos. Bien, también hemos traído acá, más que porque sea un tumor, sino porque tiene un comportamiento tumoral. Acá dice en el slide factores mecánicos, pero básicamente es idiosincrático, la cicatriz queloide. Claro que los factores mecánicos pueden exacerbar la presentación de estas cicatrices. Sin ser una tumoración, la cicatriz queloide tiene un comportamiento tumoral, que quiere decir que invade tejido sano. Eso es lo que lo diferencia de las cicatrices hipertróficas. La cicatriz queloide tiene dos estadios. Un estadio activo, cuando causa molestias, y un estadio inactivo, donde está ahí presente, pero no crece, no está hiperémico, está pálido, no produce dolor, no produce escozor. Entonces, en ese caso, es mejor, como decían los antiguos, ni mirarlo. El punto es de que el tratamiento sí o sí tiene que darse cuando está en periodo de actividad. Y el principal motivo o finalidad del tratamiento es evitar que siga creciendo, evitar que moleste, ¿entienden? Y evitar que produzca mayor problemas funcionales. Entonces, como ustedes notan, las características típicas de una cicatriz queloide en fase inflamatoria o fase activa es que hay hiperemia, calor, dolor, prurito y crecimiento invasivo de tejido sano. ¿Entienden? Esto puede presentarse hasta, en casos extremos, incluso hasta después de aplicarle un inyectable, una vacuna, por ejemplo. En algunos casos se ha presentado. Ahora, ¿cuándo hacer tratamiento quirúrgico? Solamente cuando está activo y produce limitación funcional o el aspecto estético es muy severo. Pero siempre advirtiendo al paciente de que las posibilidades de recidiva, incluso en forma más agresiva, es alta. 70-80% de posibilidades de que se vuelva a presentar. En cuanto al tratamiento, en la fase activa es básicamente de tipo médico y incluye 3 pilares fundamentales también. En primer lugar, la presoterapia, la corticoterapia, o sea, la inyección intralesional de corticoides, y la radioterapia. Lo ideal es usar los 3 simultáneamente, pero por diferentes razones no es posible a veces usar los 3. Y a veces solamente nos quedamos con la corticoterapia intralesional. Entonces, como repito, la finalidad es apagar esta actividad de la cicatriz. Esa es principalmente su finalidad. Como ustedes saben, estas cicatrices aparecen mayormente en la etnia negra
le sigue en frecuencia la asiática y en tercer lugar está la indoamericana. En estos casos, en nuestro medio, por ejemplo, es muy frecuente que puedan presentarse. El hecho de que no se presente en una zona no excluye que esté presente en otro lugar del mismo paciente, siendo las zonas queloidógenas por excelencia la zona preesternal, la zona de las clavículas, básicamente. Entendido. No sé si hay alguna pregunta hasta ese momento. ¿Me están escuchando? ¿Alguien quiere preguntar? Como tengo la pantalla completa compartida, entonces no puedo ver mensajes ni nada de esas cosas. Entonces sería bueno, cualquier pregunta, simplemente interrumpen y no hay ningún inconveniente. ¿Ya? ¿Estamos? Está bien, doctor. Bien, entonces continuamos con la clase. Bueno, también otra tumoración es el molusco péndulo. Son lesiones múltiples que a veces se presentan sin ninguna causa específica y, como ustedes ven, son pequeñas masas carnosas que son bien blandas, pediculadas, que pueden ir más o menos de hasta 3 a 5 milímetros, y estos pedículos son estrechos, entonces son se pueden retirar fácilmente, ¿no? Es una característica típica de un tumor benigno, pero, repito, siempre a veces hay que exagerar. Es mejor pecar por exceso que por defecto. Entonces estas lesiones se localizan generalmente en la región del cuello, en la zona de las axilas, en las zonas inguinales. En los pacientes jóvenes pueden presentarse el xantogranuloma juvenil. Como ustedes ven, también es una lesión nodular, no tiene una causa específica. Tiene ese color medio anaranjado o parduzco y se localiza pues en la cara, en la piel cabelluda, en el tronco, en los hombros. Entonces, como también su nombre lo dice, puede aparecer entre jóvenes, pero también en adultos, incluso en los niños, ¿no? Los santomas tuberosos son, como ustedes ven, lesiones también nodulares, con pápulas dérmicas que pueden ser únicas o múltiples y que se presentan en los pliegues. En este caso estamos viendo un codo, puede presentarse también en la rodilla generalmente. Y en algunos casos en las nalgas. Como ustedes ven, tiene un aspecto siempre de superficie lisa, color rosa anaranjado en algunas zonas. Y cuando uno presiona un poco se ponen medios amarillos. En algunos casos estos pueden ser múltiples y hasta mamelonados, conglomerados. Y generalmente esto ocurre cuando hay una reacción con los problemas metabólicos, como las hipertrigliceridemias graves, ¿no? Miren, acá hay, aparte de pápulas y nódulos, tenemos también cierta descamación, cierta hiperkeratosis en ciertas zonas. Esta es una lesión también frecuente que se presenta pues, en las personas un poco mayores, aquellas que consumen mucho tejido, mucho alimento grasoso, ¿no? Tiene mucha relación con la hipercolesterolemia. Estos son depósitos de colesterol que se ubican en tejido laxo, especialmente de los párpados. Lo ideal es retirarlo pronto porque mientras más grande sea, el efecto va a ser mayor. Son una especie de santomas planos también, están agrupados entre los santomas. Yendo a la profundidad ya podemos encontrar en el plano subdérmico los lipomas, que pueden ser, como ustedes saben, de dos tipos, los encapsulados y los difusos. Como en este caso, al parecer se trata de un lipoma encapsulado, porque es muy circunscrito y muy redondo. Y como ustedes notan, tiene superficie lisa, pero ya está más profundo y su contenido es tejido adiposo. Lo ideal
lo ideal es retirarlo quirúrgicamente. Eso implica que va a haber una cicatriz. Esta cicatriz tiene que estar bien ubicada para que sea estéticamente menos visible, ¿no? ¿Por qué digo que es mejor retirarlo con cirugía? Para mandarlo al patólogo. Pero en algunos casos, algunos pacientes dicen que no quieren cicatrices. Entonces, se trata si es que a veces, especialmente cuando son difusos, ¿no? Se puede utilizar una cánula de liposucción para poder aspirar y dejar una cicatriz mínima y un poco distante, ¿no? Un poco más escondido. Pero siempre advirtiendo al paciente que no va a ser posible hacer un examen histopatológico adecuado. Ustedes saben que tenemos músculos lisos en todas partes del cuerpo. En este caso, en la cara, vemos tumoraciones de esas características nodulares. No tienen una causa específica, pero histopatológicamente se establece que procede de los músculos lisos. O sea, estos son los leiomiomas. Como ustedes ven, son tumores benignos que se presentan por una hiperproliferación del músculo liso. Se pueden presentar, como ves, en la cara, pueden presentarse en los genitales, en los pezones, etc. Estos son formaciones nodulares múltiples. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso y tiene esa característica media roja, rosácea o parduzca. Hay unas lesiones eritematosas, pigmentadas y con pápulas, ¿no? No tiene una causa específica, pero sí se relaciona con problemas alérgicos o con picadura de insectos. Son las mastocitosis cutánea. ¿Ya? Y hay varios tipos, entre ellas la urticaria pigmentaria, como ustedes ven, puede presentarse en cualquier edad y se exacerba cuando hay frotamiento por el prurito que pueda haber. Acá hay un mastocitoma, por ejemplo, ¿no? Es una mácula eritematosa y pigmentada con pápula. No hay una causa específica. En este caso se trata de una tumoración única. También podemos tener tumoraciones que se originan en tejido nervioso. Estamos hablando de unas neurocristopatías o neurofibromas. Pueden ser lesiones únicas, pueden ser conglomeradas, como en este caso, incluso pueden ser gigantescos. Hemos tenido la oportunidad de ver estas tumoraciones, estos neurofibromas del tamaño de una pelota. Tienen un alto componente hereditario, ¿ya? Y su contenido es medio gelatinoso. Y pueden aparecer, si uno lo retira, ya pueden aparecer en otro lugar porque nacen a expensas de las terminaciones nerviosas. Esta es una vista típica de la enfermedad de von Reichenhausen, que es otro tipo de neurocristopatía, que se caracteriza por estos nódulos y estas manchas color café con leche. Estas tumoraciones pueden ser variables, de diferente tamaño, pueden crecer. Y como repito, tienen un componente idiosincrático. Otro neurofibroma localizado cerca al canto externo del ojo. Son máculas pigmentadas, nodulares. Bien, tienen una transmisión autosómica dominante. Igualmente, una neurocristopatía llamada esclerosis tuberosa de Bournonville. Como ustedes, son múltiples tumoraciones pequeñas que pueden aparecer en la cara, por ejemplo, en este caso, y pueden ir acompañados incluso de pequeñas lesiones de componente vascular. Son generalmente de color rosa y pueden estar también acompañados de telangiectasias muy, muy finas. Y puede aparecer en niños, como ven en este caso, ¿no?
En las uñas también podemos tener este tipo de neurocristopatías que se llaman tumores de Koenen. En este caso van a afectar el lecho ungueal y van a deformarlo, como ustedes ven, con las verrucosidades típicas. Tampoco hay una causa específica. Esta es otra tumoración de etiología neurológica, son las neurocristopatías también, o placa en piel de zapa. Son placas, como ustedes notan, de un color medio parduzco, anaranjado, y acompañado de áreas maculares, o sea, sin color, y pueden ser hasta de 10 centímetros de diámetro. Estas tumoraciones no tienen una causa específica también, y a veces da el aspecto de piel de naranja. También podemos encontrar tumoraciones de origen vascular, como las telangiectasias. En este caso, ven acá, o arañas vasculares también. Una forma de hacer un diagnóstico diferencial es haciendo una vitropresión. Cuando uno presiona esta zona, se va a perder ese color rojo y se va a poner válido, y cuando uno deja de presionar, se va a volver a llenar. Estas lesiones, si bien son benignas, pero siempre hay que tener esa curiosidad de descartar. Generalmente se puede electrofulgurar, pero dependiendo de la consistencia, a veces es mejor retirarlo y mandarlo al patólogo, porque uno puede tener sorpresas. También pueden haber angiomas a nivel de los orificios, por ejemplo, cerca de la boca. Estas lesiones se llaman enfermedad de Renu-Osler. Son máculas con telangiectasias que están no muy bien limitadas y se presenta generalmente en la cara, en los labios, en la lengua, como ustedes notan acá. Pueden haber también angiomas así gigantes, como en este caso. Es una mácula vascular de color pues rojo, como ustedes notan. No hay una causa específica. Anteriormente esto era casi intratable, salvo que se cambie con un injerto de piel total o más que todo parcial por la extensión. Pero últimamente, con el advenimiento del láser afín a la hemoglobina, esto se puede atenuar en varias sesiones. Como ustedes notan, es una amplia área de color rojo oscuro y puede ser en unas zonas pálidas. Y como ustedes infieren, seguramente tienen un origen vascular. Otro angioma, un angioma tuberoso, como ustedes notan, es superficial y al roce puede ser traumatizado y sangrar con facilidad. Estos nódulos son, como ustedes notan también, de color rojo fresa y pueden sangrar fácilmente con un traumatismo simple. Generalmente aparecen en los niños pequeños y desaparecen poco a poco, gradualmente. En algunos casos donde crecen, se puede iniciar el tratamiento. A veces tienen que utilizar los dermatólogos y los oncólogos en conjunto ciertas terapias que se usan en oncología. Cuando desaparecen, generalmente no dejan secuelas. Otro angioma más profundo, como ustedes notan, no es tan superficial como este, que está casi a flor de piel. En cambio, acá está más profundo, pero siempre se nota el componente vascular. Son unas lesiones, digamos, tumorales, con áreas nodulares, etc. Y está también presente las telangiectasias. Hay otro tipo de angiomas que se llaman los angioqueratomas.
Estas son lesiones múltiples, como ustedes ven, se caracteriza por papilas múltiples, pápulas dérmicas, con áreas de hiperkeratosis, como ustedes notan en esta zona, ¿no? Pero son múltiples y también están acompañadas de telangiectasias. Y se localiza generalmente en las nalgas. El tumor glómico generalmente aparece en las extremidades, en los dedos. Son muy dolorosos, tienen un componente también mecánico, postraumático. Puede presentarse en la región subunguial también. También puede presentarse en los pies. El componente es vascular, llamado también tumor glómico. Y son dolorosos. Ahí tenemos otro. Esta tumoración localizada en el dedo. Este es el típico, digamos, tejido de granulación. Estamos hablando de un angioma, o botriomicoma también, o granuloma piógeno. Cuando hay lesiones que demoran en cerrar, en cicatrizar, el tejido de granulación vence, digamos, en velocidad de crecimiento a la contracción de la herida. Entonces presentan este tipo de tumoraciones. Ya, y el tratamiento es simple, se recorta y se cauteriza y se da la oportunidad que cierre por segunda intención. O si no, pues si es grande, más de 1 centímetro, más de 2 centímetros cuadrados, puede hacerse una cobertura con un injerto de piel parcial o un colgajo o varios colgajos, dependiendo de la ubicación y la necesidad. Estos angiomas, como ustedes ven también, están compuestos de hiperkeratosis. Tienen un color rubí y la superficie, como ustedes ven, es irregular. Son máculas vasculares. Y ocurre generalmente en los pacientes mayores. En las personas ya de más de 60, 70 años empiezan a aparecer estas lesiones vasculares. También el tejido linfático puede producir tumoraciones. En este caso hablamos de los linfangiomas. Acá, y generalmente también van acompañados con hemangiomas. Estas zonas son, digamos, producidos por tejido vascular, y este es por el tejido linfático. Como ustedes ven, es distinto las características. En este caso es medio refringente, claro, ¿no? Y se localiza pues en el tronco, en la raíz de las extremidades. No hay una causa específica tampoco. Este es el nódulo doloroso de la oreja que les había dicho al inicio. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con queratocantoma. Tiene queratosis también. Y son lesiones nodulares que pueden desaparecer espontáneamente. Tiene relación con factores traumáticos, factores mecánicos. También el tejido, digamos, tendinoso, las vainas tendinosas pueden producir este tipo de tumoraciones nodulares, que son pseudoquistes mucoides. ¿Ya? Los típicos gangliones son tumoraciones benignas también que pueden presentarse en las zonas articulares, en las zonas tendinosas. En este caso vemos que está localizado cerca de la uña del pulgar. Bueno, también vamos a encontrar tumores a expensas de los melanocitos. En este caso estamos viendo máculas pigmentadas múltiples y son los léntigos simples. Pueden variar de 1 a 3 milímetros de diámetro, pueden estar conglomerados y es una hipermelanosis epidérmica. Son lesiones a nivel de la epidermis. Las manchas mongólicas también son lesiones maculares que se presentan generalmente en nuestro medio.
pueden ubicarse en la zona lumbar baja, en la zona de las nalgas. No tienen una causa específica. Los neomelanocíticos también se presentan, pero ya en este caso son pigmentados. Tienen pigmento a expensas de los melanocitos. Son lesiones papulares y maculares también. Este es el nevo melanocítico con lesión nevocelular. Son máculas pigmentadas, con pápulas, formaciones nodulares, no hay una causa específica. Puede tener cierto componente hereditario, pero también pueden haber nevos amelanocíticos, como en este caso. Son también lesiones, pero no tienen pigmento, no tienen melanina. Tienen características benignas. Es lo mismo en este caso, un nevo melanocítico piloso, pero que tiene componente de cabello, de pelo. No hay una causa específica tampoco. Un nevo pigmentario congénito. Como ustedes ven, es una lesión para un niño, un poco grande. Son máculas pigmentadas. La superficie es un poco, digamos, desagradable, pero tiene unos bordes ciertamente definidos, aunque el diámetro no es, digamos, simétrico. Aparecen niños. Estos nevos gigantes, los dermatólogos recomiendan retirarlo porque puede ser considerado como una lesión premaligna. Existe un nevo juvenil de Spritz, como ustedes ven, es una lesión nodular de color medio rosado y se localiza pues, en la cara, en las extremidades. El punto es que tiene un aspecto histopatológico muy característico, ¿no? Estos nevos con frecuencia son únicos. Esporádicamente pueden haber más de uno, ¿no? El nevo azul también es una lesión plana, como ustedes ven en este caso, pero de color azulado, por un depósito de melanina. Pueden ser lesiones maculares o papulomaculares también. Pueden variar desde milímetros hasta 1 centímetro. Y se localiza en cualquier lugar, pues en las manos, en los pies. Y esa característica se da porque está un poco profundo. El nevo de Shulton o alonevo es un nevo típico que tiene la forma de un huevo frito, como ustedes ven, una zona clara que rodea la zona, digamos, oscura, que es de color parduzco, rosado. En algún caso puede ser un poco más oscuro. Pero lo típico es esta zona despigmentada, ¿no? Que lo rodea. Algunos le dan una cierta relación con problemas inmunológicos. Una vista más próxima del alonevo. También podemos encontrar nevos ungueales. Se presentan de esta manera y deforman la uña cuando se presentan. Son máculas pigmentadas, subungueales, ¿no? En estos casos se trata de nevos melanocíticos de la región matricial de la uña. Bueno, eso sería relacionado con las tumoraciones benignas, que son felizmente las más frecuentes. En cuanto a los tumores malignos, básicamente existen 4 tipos de tumores. Claro, los otros tumores también pueden dar malignidad, pero son muy rarísimos. De todos los tumores malignos, el más frecuente es el carcinoma vasocelular, le seguiría en frecuencia el carcinoma epidermoide y muy alejado el melanoma maligno. Y también podemos encontrar angiosarcomas. Entonces, como siempre los dermatólogos hacen las medidas preventivas, el día del lunar, no sé si han escuchado, en esos eventos a veces detectan estas lesiones.
Pero una lesión que crece y se modifica en el tiempo es susceptible de ser evaluado por un dermatólogo para ver qué tipo de lesión es. Entonces, repito, el más frecuente es el carcinoma vasocelular y felizmente el melanoma es uno de los menos frecuentes. Ahora, en cuanto al melanoma maligno, que es el más peligroso de todos, en este caso es importante ver el nivel de invasión. Hay dos clasificaciones básicas, el de Clark que les estoy mostrando y el de Breslow. Casi son equivalentes en cuanto a la profundidad. El Clark 1 es cuando solamente se localiza en la epidermis, que sería semejante al Breslow 1. En estos casos se considera que no han hecho metástasis porque son superficiales y son 100%, bueno, no digamos 100%, 99% de curación pueden tener. La lámina, cuando ya se compromete la lámina basal, estaríamos hablando de un Clark 2 o también Breslow 2, que está más o menos a 2 milímetros de profundidad. También se considera que no ha hecho metástasis por lo menos, pero ya hay que tener un seguimiento más próximo. Con la dermis papilar comprometida, en el caso del Clark 3, ya es importante hacer un seguimiento más largo y ya se considera que ya ha hecho metástasis tanto por vía linfática básicamente y por vía hemática y también por contigüidad. Esto ya es más evidente en el Clark 4, que sería igual que ya alcanza la dermis reticular, y en la escala de Breslow estaríamos hablando de un Breslow 4. Y el Breslow 5 o Clark 5 ya ha invadido tejido cerebral subcutáneo. En este caso ya se considera que ya probablemente hay hecho metástasis a distancia. Como repito, por vía vascular o por vía linfática. Acá algunas imágenes, por ejemplo, esta es una lesión benigna, pero aparentemente, bueno, dentro de los tumores malignos, el más benigno de todos es un vasocelular. A nosotros, esta paciente había sido ya intervenida varias veces, incluso por cirujanos plásticos, cirujanos de cabeza y cuello, y viene en estas condiciones. Sospechábamos de que era un carcinoma epidermoide. Se hizo una biopsia para asegurarnos el tratamiento y se determinó que era vasocelular. Se hizo una resección amplia y se pudo reconstruir eso con un colgajo frontal, un colgajo indiano. Pero como ustedes notan, cuando se deja desarrollar un carcinoma vasocelular puede llegar a este punto. Este es el típico, digamos, imagen de un vasocelular. Con sus bordes, como ven, no son regulares, pero tienen ese aspecto nacarado, brillante, como una perla. De estos, podemos ver que el melanoma tiene diferentes formas. Como ustedes notan, puede variar en su aspecto. Eso es lo que hay que tener cuidado. La Clínica Mayo, la Fundación Mayo, más o menos ya ha establecido ciertas características que uno debe tener en cuenta cuando uno piensa en este tipo de tumores. El ABCD. En cuanto a la A, es relacionado a la asimetría. ¿Qué quiere decir? Que si uno traza una línea horizontal y una vertical, van a ver que los 4 lados son muy, muy distintos. Por lo tanto, tienen todos los bordes asimétricos. En cuanto a los bordes, también son irregulares. Como ustedes ven, tiene un aspecto medio desagradable. Igualmente el color también varía.
desde tonos muy oscuros a tonos claros, siempre conservando los bordes irregulares y la simetría de la forma. Y el diámetro longitudinal o horizontal es diferente a la vertical, muy, muy diferente. Y la evolución puede evolucionar en forma bizarra. Como ustedes ven, está migrando aparentemente de una zona, ha ido evolucionando a otra zona. O sea, es algo que uno tiene que tener en cuenta para poder tomar las previsiones del caso. Por lo tanto, siempre es bueno acudir a un examen pues, anual, por lo menos. ¿Entendido? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Mm? ¿Alguna aclaración, alguna pregunta? Sí. Hay casos donde a veces aparecen como un nebus, pero hay que ver si varía en el tiempo. Si crece en forma exuberante, a veces es mejor retirarlo. Pero los nebus en general no son considerados premalignos. Pero siempre hay que tener cierta vigilancia. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Claro, dependiendo de cada caso, ¿no? No hay una regla establecida, pero sí, cuando uno sospecha de una tumulación maligna, sea vasocelular, tiene que darle márgenes o sea, para dejar bordes libres. También igual, como en el caso de la foto que que les enseñé de esa señora, aparentemente quedó cáncer residual, por eso fue creciendo e invadió toda la nariz. Por eso es importante hacer la resección con bordes de seguridad. En caso de estas lesiones de carcinoma vasocelular, puede tener una margen de seguridad hasta de medio centímetro. En las de tumores, como un carcinoma espinocelular, estos pueden o necesitan por lo menos un centímetro de borde de seguridad. Y los melanomas puede ser hasta 2 o 3 centímetros de borde de seguridad. Hay una cirugía, ahorita no recuerdo el nombre, que se va sacando poco a poco, se va secando. Se manda al patólogo, si el borde está libre, ya se deja de seguir sacando como por todo eso, ¿no? Para tener la seguridad de tener los bordes libres. Pero eso implica, pues, tiempo, implica estudios histopatológicos como biopsia de congelación, pero la cirugía de Mohs, pues, algunos lo indican así, pero más o menos, como digo, con ayuda del dermatólogo y la demarcación de hasta dónde más o menos puede estar comprometido uno, le da unos centímetros más de margen de seguridad. Ahora, lo recomendable es que la excisión de estas lesiones malignas lo haga cuando ya se tiene la seguridad de que es maligna, que lo haga un cirujano oncólogo. Y el cirujano plástico entra a reparar,
a reconstruir, a cerrar esa zona. Es lo ideal. Porque ambos pueden pecar por exceso, ¿no? O por defecto. Entonces es mejor que cada quien haga su trabajo. Pero en nuestro medio siempre hay una, digamos, una subespecialidad de cirugía plástica oncológica o cirugía oncoplástica. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, pues, si no hay más preguntas, ya damos por dictada la clase. ¿Cuántos han estado presentes? Me pasa la lista, por favor, Álvaro. Seminario tenemos seminario a las 8, ¿no? O a las 9, ¿no? O a las 8. A las 9. Ya, a las 9 entonces, está bien. Ya. Gracias. Hasta otro día. Gracias, doctor.